Hoy en Radio Resultados. Recibe México derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional por más de 12,000 millones de dólares. Aumenta a 5 la cifra de fallecidos por la explosión en la plataforma de Pemex en Ciudad del Carmen, Campeche. Muere Charlie Watts, baterista de los Rolling Stones, a los 80 años de edad. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La mañanera. En la conferencia de prensa de este martes, el presidente López Obrador sostuvo que ya se están haciendo gestiones con el Banco de México para que los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional sean destinados al pago de deuda. Se está haciendo una gestión, un trámite con las autoridades del Banco de México para que esos fondos los utilice el gobierno para pagar deuda, que todos los fondos se utilicen con ese propósito. Y después de que se dio a conocer que aumentó a 5 el número de fallecimientos por el accidente en una plataforma en Campeche, el presidente mandó nuevamente condolencias a los familiares. Quiero enviar mi más profundo pésame a los familiares de los trabajadores petroleros que perdieron la vida el domingo en el mar de Campeche, en una plataforma petrolera, en un accidente lamentable. Van a contar con todo nuestro apoyo, los familiares de las víctimas. En el marco del Martes de la Salud, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, dio a conocer que México recibirá 9 medicamentos oncológicos más. Se contará con 9 nuevos medicamentos con diferentes mecanismos de acción y que se usan en diferentes tipos de cáncer, como están en los 3 primeros, en la sangre, como son en parte de la leucemia y otras afines, hematológicas, de diferente mecanismo, y se usan en diferentes otras enfermedades. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que por tercera semana consecutiva hay una disminución en los casos y hospitalizaciones de la pandemia de COVID-19 en México. Comento que tenemos 3 semanas consecutivas y que la reducción de casos registrados, casos estimados, con respecto a la semana previa es aún mayor. Empezamos la semana con una reducción de 11% en los casos estimados entre la semana 32 comparado con la semana 31. López-Gatell señaló que el riesgo de que el COVID-19 se presente de manera grave en menores de edad o que puedan morir por dicha enfermedad es casi nulo. Y se ve claramente que por debajo de los 18 años de edad existe un riesgo mucho menor de tener enfermedad COVID, sobre todo la enfermedad grave, y un riesgo casi nulo de morir por COVID. Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente López Obrador entregó la condecoración Miguel Hidalgo Grado Banda a trabajadores de salud que han estado en la primera línea de acción durante la pandemia por COVID-19 en México. Vamos a entregar reconocimientos al personal de salud que han estado ayudando mucho con una entrega humanitaria excepcional para enfrentar la pandemia. Esto se decidió por acuerdo presidencial, el que se entregaran estos reconocimientos. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, descartó que las restricciones en los cruces de la frontera con Estados Unidos continúen hasta el próximo año. No esperaríamos, de acuerdo a las previsiones que hay, que la actual circunstancia se prolongue hasta el año 2022. Esperamos que sea antes que se pueda, pues efectivamente reanudar, si no todas las actividades, pues la mayor parte. Nacional. Este lunes, el director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, dio nuevas actualizaciones de la información del incendio en la plataforma EQ-Alfa en la sonda de Campeche del domingo. Informó que el número de fallecidos aumentó a 5, hay 6 personas más heridas, uno de ellos de gravedad y otras 2 desaparecidas. Romero Oropesa reveló que el incendio en la plataforma le costará a Pemex $25 millones diarios en pérdidas de crudo que no se comercializará mientras persistan las afectaciones.
El diputado desaforado Mauricio Toledo dio una entrevista desde Santiago, Chile, al noticiario de Ciro Gómez Leiva. Dijo que no se va a poner de pechito para que se ensañen con su persona y agregó que no cree en la justicia mexicana. Señaló que se presentó en el máximo tribunal de Chile para hacer saber que es un perseguido político de México. El ex líder del cártel de Tijuana, Eduardo Arellano Félix, el Doctor, fue deportado la tarde de este lunes por las autoridades estadounidenses y entregado a la Fiscalía General de la República de México en el puente internacional Brownsville, Matamoros. Luego de cumplir una sentencia en una cárcel del vecino país, salió en libertad el pasado miércoles. Tras ser entregado a México, el Doctor ingresó por la noche al penal del Altiplano en el Estado de México, en cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada contra la salud y asociación delictuosa. México recibió un nuevo cargamento de vacunas contra el COVID-19 con 1.750.000 dosis de la farmacéutica Moderna, donadas por el gobierno de Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de Toluca del Estado de México. La tarde de este lunes, los trabajadores de la Secretaría de Bienestar fueron desalojados ante una llamada anónima acerca de que había un artefacto explosivo en las instalaciones y tras la inspección se descartó el riesgo y se informó que fue una alerta que resultó falsa. Economía. El Banco de México informó que este lunes se hizo efectiva la asignación general de derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional, cuya partida para México equivale a aproximadamente 12.117 millones de dólares. En un comunicado, el Banco de México informó que la tenencia de los derechos especiales de giro forman parte de su reserva de activos internacionales y que a la vez su uso está determinado por la ley del Banco de México. Dicho marco establece que la reserva tendrá como único objeto coadyuvar a la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional mediante la compensación de desequilibrios entre los ingresos y egresos de divisas del país, por lo que el gobierno federal, a través de operaciones cambiarias con el Banco de México, podrá contar con moneda extranjera para cumplir con sus obligaciones en divisas. Clima. La onda tropical número 23 recorrerá el oriente, sur y centro del país, en interacción con una zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico al sur de las costas de Oaxaca y con la nueva onda tropical número 24 que se aproximará a la península de Yucatán. Originarán lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y rachas de viento fuertes en las regiones mencionadas, además de tormentas puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, con oleaje elevado en la costa de Oaxaca. Ciudad de México. La Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México aprobó este lunes un dictamen que amplía el 31 de agosto de 2024 el plazo para adecuar toda la legislación local a la Constitución de la ciudad. El plazo establecido originalmente en la Constitución local era diciembre de 2020. Si el dictamen se aprueba en el Pleno el próximo 30 de agosto, se reformará el artículo 25º transitorio de la Constitución y el plazo para expedir la Ley del Centro de Conciliación Laboral y la ley que regula las relaciones laborales de la Ciudad de México y sus personas trabajadoras ya no será el 31 de julio del 2020, sino el 25 de julio del 2024. Información de los estados. Y a unos días del paso del huracán Grace en Veracruz, autoridades locales reportaron de manera preliminar afectaciones en 11,000 de las 55,000 viviendas de la ciudad de Poza Rica, de las cuales poco más del 50% están sin electricidad. En Tuxpan, más de 35,000 habitantes resultaron perjudicados y hay 1,300 casas dañadas y 12 comunidades anegadas, mientras que en Papantla, miles de casas sufrieron afectaciones, incluso algunas fueron destruidas totalmente. El 70% de los 150,000 habitantes no tiene luz y ninguno cuenta con agua potable. Por su parte, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, anunció que se aplazará el regreso a clases presenciales en los municipios afectados por Grace. La Fiscalía General de la República ordenó exhumar el cuerpo de José Eduardo Ravelo, joven que murió presuntamente después de ser abusado y golpeado por policías de Mérida, Yucatán. La institución solicitó que el cuerpo fuera exhumado por inconsistencias en la investigación y para buscar a detalle cuáles fueron las causas de su muerte. Este lunes se dio a conocer que el PRI desistió desde el pasado 4 de agosto de participar en las impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí en contra de la elección a la gubernatura, donde resultó electo José Ricardo Gallardo Cardona, postulado por la coalición Juntos Haremos Historia, lo cual fue calificado por el PAN como traición a los potosinos. Incluso el dirigente panista estatal reveló que la orden provino desde el presidente nacional del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, y del gobernador priista en funciones, Juan Manuel Carreras López.
En Sonora, autoridades de la etnia yaqui interpusieron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el gobierno de México por violaciones en materia de seguridad, desarrollo y usos y costumbres. En la denuncia señalan omisiones en la búsqueda de los 7 yaquis desaparecidos el pasado 14 de julio. El representante jurídico del pueblo yaqui afirmó que si en la desaparición estuviera involucrado el crimen organizado, esto solo podría haber pasado con permiso de las autoridades federales. Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa del Agua, la Tierra y el Aire de Morelos, Puebla y Tlaxcala se plantaron frente a las oficinas de Conagua a fin de exigir que se respeten los derechos de los ejidos integrantes de la Asociación de Usuarios del Río Cuautla y no permitan que se lleven el líquido con el acueducto a la termoeléctrica que está en Huexca y que se encuentra en etapa de pruebas. En Coahuila, unos 611,000 alumnos y 47,000 maestros de educación básica iniciaron este lunes el ciclo escolar 2021-2022. Del total de estudiantes, solo 47,000 regresaron a las aulas en 191 planteles integrados a un proyecto piloto. Internacional. Sao Paulo, la ciudad más poblada de Brasil, exigirá un comprobante de vacunación contra el COVID-19 para acceder a lugares cerrados como restaurantes y comercios. La medida comenzará a ser válida a partir del próximo lunes y los clientes deberán comprobar que están vacunados con al menos una de las 2 dosis. Para ello, los ciudadanos tendrán que registrarse en una página habilitada y descargar una aplicación móvil donde será emitido el documento que deberá ser presentado en la puerta de entrada de los locales. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, quien estuvo 10 años en el poder, que se vio obligado a dimitir, acorralado por las acusaciones de acoso sexual vertidas contra él, se despidió este lunes con un mensaje en el que culpó a la fiscal general de Nueva York, a los políticos y a la prensa de su caída, en un discurso pronunciado pocas horas antes de abandonar oficialmente su puesto. El Reino Unido y Francia dijeron este lunes que es necesario prolongar las evacuaciones en Afganistán más allá de la fecha límite del 31 de agosto, pese a la férrea oposición de los insurgentes talibanes. El gobierno de Boris Johnson anunció su intención de abogar ante Estados Unidos por prolongar las operaciones de evacuación en Kabul durante una cumbre virtual del G7 organizada para este martes. Se estima que 270,000 personas en Afganistán se han visto obligadas a abandonar sus hogares desde enero de 2021, informó este martes el alto comisionado de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, lo que eleva el número total de desplazados internos en el país a más de 3.5 millones. La Organización de las Naciones Unidas se comprometió a permanecer y prestar ayuda a los más necesitados, a apoyar los esfuerzos para restaurar la paz y la estabilidad y a promover los derechos y la dignidad de todos los afganos, señaló el comunicado. Tecnología. Facebook estaría agregando una de las funciones propias de su app Messenger, como son las llamadas, a la aplicación original como solía ser al principio de la aplicación. La división de Facebook entre una app para el contenido de la plataforma y otra solamente para las conversaciones fue una decisión que sorprendió y confundió a muchos usuarios, pero al parecer las diferencias entre ambas plataformas empezarán a ser cada vez menos aparentes. De acuerdo a información de portales especializados, WhatsApp finalmente podría llegar a tener su propia app nativa para iPads y tabletas de Android. Esto después de que WhatsApp había anunciado la inclusión de un sistema de conexión desde múltiples dispositivos, el cual prometía un ecosistema en el que no fuera necesario tener un smartphone encendido para poder usar el servicio, por lo que WhatsApp estaría cada vez más cerca de completar este plan y el primer paso sería el desarrollo y publicación de una app nativa para las tabletas Android y para iPad, cuyo objetivo sería permitir que una cuenta desde alguno de estos dispositivos móviles pueda funcionar de forma independiente a un celular conectado. Espectáculos. El legendario baterista de la banda británica The Rolling Stones, Charlie Watts, murió a los 80 años de edad, así lo informó este martes Bernard Doherty, publicista del músico. Se había sometido recientemente a una operación, lo que forzó su retirada de la próxima gira planeada por el grupo en Estados Unidos. Star Plus estrenará No fue mi culpa en su versión situada en México. La serie narra historias de víctimas de feminicidios y de personas afectadas por todo tipo de violencia de género, inspiradas en hechos reales de mujeres de diversas edades, clases sociales y lugares de origen. La primera temporada, compuesta por 10 episodios, está protagonizada por Paulina Gaitán, Damián Alcázar, Gonzalo Vega Jr. y Vicky Araico. No fue mi culpa tendrá 3 versiones: México, Colombia y Brasil, y la primera entrega estrenará el 17 de septiembre.
Sony Pictures y Marvel Studios presentaron el primer avance oficial de Spider-Man No Way Home, la tercera película interpretada por Tom Holland. En esta nueva entrega veremos a Benedict Cumberbatch como Doctor Strange y Alfred Molina como el Doctor Octopus, villano de Spider-Man 2. Hasta ahora, Spider-Man No Way Home está programada para estrenarse el 15 de diciembre de este año, y aunque el avance no revela nada, se espera que Tobey Maguire y Andrew Garfield tengan una aparición especial encarnando a sus respectivas versiones de Spider-Man. Deportes. Los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 se inauguraron este martes con un año de atraso provocado por la pandemia. Las competiciones se celebrarán, al igual que las Olimpiadas, con estrictas medidas sanitarias que incluyen la ausencia de espectadores en casi todos los eventos y duras restricciones para los atletas y otros participantes. Y es que en Japón hay una fuerte preocupación, ya que están en la quinta ola de contagios de COVID-19. Y en el béisbol, los Diablos Rojos del México se instalaron en la final de la zona sur de la Liga Mexicana de Béisbol tras vencer 5-2 a el Águila de Veracruz en el quinto juego de la serie. Los Diablos Rojos del México ahora enfrentarán a los Leones de Yucatán. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín.